hermanos, volvemos a encontrarnos para estudiar otro año por la gracia de Dios, si es que Él no viene a buscarnos antes. En esta ocasión, cada aniversario de nuestra iglesia, que es en el mes de abril, compartimos cuál es el plan de Dios para la iglesia local y solemos esbozar algunas ideas de ministerio, lo que queríamos hacer, lo que nos parece importante. En esta ocasión, con el tema de la pandemia, vamos a tener que hacer unas pequeñas modificaciones. Lo primero que tenemos que recordar es que en el plan de Dios para la iglesia local hay responsabilidades. Cada iglesia local en cualquier lugar del mundo, hasta que el Señor venga desde Pentecostés hasta el arrebatamiento, nosotros tenemos 3 responsabilidades importantes. La primera es hacia Dios, adorarlo. La segunda es hacia los hermanos, edificarlos y capacitarlos para que podamos cumplir la tercera, que es hacia el mundo, evangelizarlo. Y vamos a tratar de ver cómo lo vamos a hacer nosotros este año, que Dios nos permite tener esta tarea. Probablemente, si Él viene antes, habremos completado lo que debíamos hacer, y si no viene antes, ya sabemos qué tenemos que hacer hasta que Él venga. Yo voy a arrancar con la responsabilidad hacia el mundo, evangelizarlos. Lo pongo primero porque ya tenemos nuestros años de creyentes y sabemos que la manera en que crece una iglesia es por cantidad y por calidad. Y el primer paso es para que ingrese la cantidad. Lo que vamos a usar son los materiales de los 6 pasos básicos de nuestra iglesia. Recordando tanto Mateo 28 como Marcos 16:15, colocamos Marcos 16:15, cuando el Señor les dice a los discípulos, y después por lo que vemos en el libro de los Hechos y en las epístolas, a todos aquellos que estamos involucrados en esta tarea, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. 4 cosas que tendríamos que saber nosotros, que debemos estar, capacitándonos. La primera es saber presentar un plan de salvación. Lo vamos a hacer en el Evangelio de Juan e incluye la oración para que la persona pueda saber cómo recibir a Cristo como Salvador y estar seguro de que ha decidido en ese momento ese acuerdo de recibir a Cristo como Salvador. El segundo aspecto importante es que no termina ahí nuestra tarea. Tenemos que saber dar seguridad de salvación y lo tenemos que usar siempre en el Evangelio de Juan porque es lo primero que le vamos a dar para que lea. Por lo tanto, nosotros tenemos que conocer y tener pintado el Evangelio de Juan para usarlo siempre. Va a haber otros textos en las epístolas que podremos usar, pero esto es la base, lo elemental que queremos que cada hermano sepa. En tercer lugar, recordar que una vez que le presentamos el plan de salvación, recibió a Cristo, le dimos seguridad de salvación, nosotros lo tenemos que capacitar a este nuevo creyente para que él domine esos 2 puntos básicos, lo que es la salvación y lo que es la seguridad. Porque es lo principal con lo cual él se va a desenvolver con sus familiares, con sus amigos. Y así va a extenderse el Evangelio en aspecto de cantidad, pero también vamos a estar trabajando en su calidad, en la calidad de ese nuevo discípulo. Y en cuarto lugar, nosotros como creyentes nos tenemos que comprometer a ayudar al nuevo creyente hasta que se integra a la iglesia local por medio del bautismo y la involucración en el servicio. Nuestra tarea no termina cuando presentamos un plan de salvación. Empieza allí. No me voy a detener mucho en esta diapositiva 4 porque saber presentar un plan de salvación en Juan y cómo debe orar una persona no debe quedar ninguna duda en nuestra iglesia. Y esto también es para refrescar a los creyentes de nuestra iglesia, pero también para los hermanos en otros lugares que van a tener oportunidad de escuchar esto. Nosotros presentamos el amor de Dios con Juan 3:16, el camino de Dios con Juan 14:6, el perdón de Dios con Juan 1:29 y usamos Romanos 3:23 para mostrar que por cuanto todos pecaron no pueden alcanzar la presencia eterna o la gloria de Dios. Y en cuarto lugar, la invitación que Dios hace en Juan 1:12 y 13. Lo tenés que tener pintado en tu Biblia y tendrías que saberlo de memoria, porque si un día estás sin tu Biblia,
vas a tener que saber cómo presentar un plan de salvación a una persona. No sabemos qué situación te va a dar Dios a vos, pero sabemos que Dios siempre tiene todo preparado perfectamente. Y la oración, que involucra frases muy puntuales, por ejemplo, la oración que ustedes tienen escrita acá, pero pueden memorizarse una propia, tiene que contener esto: Señor Dios, ahora entiendo que me amas y que has enviado al Señor Jesucristo a morir por mis pecados. Fíjense que aquí les estamos explicando lo del amor y del pecado y de la muerte del Señor Jesucristo. Ahora viene la parte del Evangelio, cuando en 1 Corintios 15 dice que fue sepultado conforme a las Escrituras, que resucitó conforme a las Escrituras. Bueno, sé que Él fue sepultado y resucitó porque es Dios. Sé que su sangre derramada me limpia y sé que si le recibo como mi Salvador personal o mi Salvador solamente, tendré la vida eterna. Creo lo que dices en la Biblia y ahora recibo al Señor Jesucristo como mi Salvador. Sé que me has regalado la vida eterna y que nada ni nadie puede quitármela. Gracias por salvarme, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Una oración tiene que contener algo de lo que la persona ha entendido con los 4 pasos importantes. Así que te animo a armarte algo así, a tener el Evangelio de Juan bien pintado para usarlo en temas de salvación. Estos ejemplos que utilizamos para dar seguridad de salvación en Juan, también hay que tenerlos claros. El ejemplo del padre y del hijo es que si un padre tiene un hijo, aunque este hijo crezca y se vaya de su casa, siempre va a ser su hijo. Aunque él esté preso porque roba o mata o lo que fuere, siempre va a ser su hijo. Esa relación, esa filiación que se establece entre el padre y el hijo es eterna. Con Dios es eterna. Y Juan 1, 12 y 13 lo marca. Pinten estas cosas en su Biblia. El ejemplo del sello de Efesios 1, 13 y 14 y 4, 30 indica que ese sello que Dios me da cuando recibo a Cristo es hasta el día de la redención. Por lo tanto, no me puedo perder. Tengo que estar seguro de que tengo un sello, aunque no lo veo, pero está en mí. Y es una persona, el Espíritu Santo. En realidad se usa el término arras como la primer cuota de algo que se va a consumar. En el griego actual se utiliza como el anillo de compromiso que se le da a una esposa como parte de la seguridad de que se va a casar con ella. Aunque eso puede fallar, el Espíritu Santo no, porque está dentro de nosotros hasta el día de la redención de la posesión adquirida. El ejemplo de la puerta de Juan 19, cuando el Señor le dice a los que le escuchaban, el que por mí entrare será salvo. Yo soy la puerta. Y eso habla de la seguridad, porque justamente el Señor estaba delante de la puerta de las ovejas y les estaba explicando, las ovejas que entran aquí al templo van para morir, pero las que pasen por mí entrarán y saldrán y hallarán pastos, la vida abundante, que va a decir en Juan 10, 10 después. Y el cuarto ejemplo es el de las manos. En Juan 10, 27 al 30, el Señor dice que mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y les dice, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Y le explicamos al nuevo creyente, Dios no puede ser como un ser humano que se va a olvidar el momento en que te recibió como hijo, que te puso en sus manos y donde nadie te puede arrebatar. No te podés caer de ahí jamás, aunque quieras. Y en quinto lugar, le tenemos que refrescar el tema de las 3 áreas de nuestro ser que actúan en la salvación. El hecho de cómo actúa nuestro intelecto comprendiendo el tema de salvación, cómo nuestra voluntad decide recibir o rechazar y cómo la emoción puede estar o no. Pero esto es importante tenerlo bien claro. Aquí entramos en el aspecto más importante, que es hacia los hermanos, edificarlos. Y Efesios 4, 15 y 16 dice que siguiendo la verdad en amor, tenemos que crecer todos, por eso utiliza el término crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, que es la iglesia, local en este caso,
bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Así que nosotros vamos a usar tres cosas, tres principios para edificar a los hermanos. Le vamos a explicar las marcas de la madurez de una iglesia local. Es una iglesia que se mueve con acciones de amor entre sí, con acciones de confianza, fe, fidelidad y con esperanza. Pero les explicamos cómo aplicar estos principios leyendo las 12 pautas de edificación mutua que tenemos a través del libro de Goetz, de Edificándoos unos a otros, y los principios doctrinales básicos del discipulado. Y en tercer lugar, ese es un libro que tienen los que están estudiando ahora fundamentos bíblicos en el seminario de los viernes. Y tercero, tenemos que tratar de que los hermanos desarrollen actividades que les permitan la interacción entre los hermanos. Por supuesto que ahora, con el tema de la pandemia, va a ser mucho más complejo encontrarnos, pero justamente en el tema de hoy queremos ver algunas posibilidades de trabajo. Como les decía recién, el punto 1, las pautas de edificación mutua, usamos un libro de Goetz que tenemos estos 12 temas. Primero, el hecho de que el creyente sepa que somos miembros ahora de un cuerpo y los unos de los otros. Muchas veces aparecen problemas que vamos a mirar después de apatía, de indiferencia, de que nos llevamos mal. Bueno, recuerden que somos miembros los unos de los otros. Y hay que subsanar esos problemas para que la iglesia no sufra la falta de atención de estos que estamos hablando, del amor, de la fe y de la esperanza. En segundo lugar, el principio de amarse unos a otros se repite en Romanos 12:10, el honrarnos unos a otros, en cuanto a honras, prefiriendo los unos a los otros, el hecho de ser del mismo sentir unos y otros, la misma mente es la idea en Romanos 15:5, el hecho de aceptarnos los unos a los otros, porque de una manera u otra venimos de diferentes esferas, pero el ser salvos por la gracia de Dios es igual para todos, y el estar como miembro de la familia de Dios es para todos. Amonestarnos los unos a los otros, esto es importante, porque tenemos que estar llenos de bondad y de todo conocimiento, dice Romanos 15:14. De esa manera, bondad, quiero algo bueno para mi hermano, y conocimiento bíblico correcto, nos vamos a ayudar. Si falta una de las dos, si lo hago con bronca, con mala intención, entonces no voy a estar edificando. Con respecto a saludarnos los unos a los otros, con ósculo santo decía Pablo, bueno, esto va a ser más difícil en esta época porque no nos vemos mucho. Así que vamos a ver qué podemos hacer como alternativa. Servirnos los unos a los otros, sobrellevar las cargas los unos de los otros, soportarnos los unos a los otros en amor, obviamente, someternos los unos a los otros, eso es en el temor del Señor, es decir, en principios bíblicos. No es que me someto porque Él es el pastor o porque Él es el diácono o porque me lo pide un hermano. No, me someto en el temor del Señor. Es decir, si hay un principio bíblico que no estoy cumpliendo y alguien me lo marca, debo aceptar la palabra de Dios y animarnos los unos a los otros, por supuesto, con la palabra de Dios. Y bueno, llegamos al punto 3, que es nuestra responsabilidad hacia Dios, que es adorarlo. Dijimos que esto era lo primero que tenemos que hacer, pero lo pasamos al punto 3 porque queremos dedicar algo a estos temas. En Juan 4, 23 al 24, dice, la hora viene, y ahora es, cuando Jesús habla con la mujer samaritana, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Es importante este tema. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Es decir, adorar a Dios va a tener que ser algo importante. De manera que vamos a definirlos con 3 puntos aquí. Primero, el acto de dar o compartir es consecuencia de reconocer que todo lo que tenemos es recibido de Él. En segundo lugar, el acto o los actos de agradecer y servir al Señor son consecuencia de saber cómo actuó
en el pasado o cómo actúa Dios para con nosotros en el presente y aún cómo actuará en el futuro. Y eso da gratitud y dispone nuestro corazón a servir. Y adorar. Adorar surge del corazón que conoce cómo es la persona de nuestro Dios, sus atributos. Eso es lo que Dios es en esencia, y los otros atributos por los cuales solemos agradecer son los que Dios utiliza para beneficiarnos. Cuando nosotros agradecemos la provisión de Dios y en base a ese agradecimiento servimos, estamos hablando de los atributos comunicables de Dios, que se pueden ver. Cuando agradecemos por su amor y queremos servirle por amor, o cuando Dios nos da algo y queremos darle a otro porque nos sentimos satisfechos con lo que Dios nos da, eso es de los atributos comunicables. Pero adorar es cuando contemplamos la persona de Dios con sus atributos inherentes, eso que Él es en esencia, y eso viene del estudio, puede surgir en el corazón de un nuevo creyente, aún sin conocer mucho. A veces está mezclado con emoción, a veces no. Y esto es un tema muy interesante. No sé si estará en la biblioteca virtual, pero hay un libro de Ryrie relacionado con la adoración. Muy, muy bueno, lo recomiendo. Y hay otro del doctor Gibb, muy viejo, debe tener como 50, 60 años ese libro. Es de una editorial Lexa, que no sé si seguirá existiendo, de los Hermanos Libres en Argentina, que se llama Adoración. Muy buen material. En algún día dedicaremos tiempo a esto. Bueno, esto es para recordar, pero ahora vamos a tener que decir entre nosotros qué vamos a hacer, qué acciones podemos utilizar para implementar. Me parecía que un texto básico para poder recordar es Santiago 1 del 21 al 25, que dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Esto está en el creyente, hermanos. No vayan a pensar que cuando Santiago escribe está escribiendo en conversos. No, los creyentes tenemos inmundicia y abundancia de malicia en nuestros pensamientos. Entonces él dice, ¿cómo puedo desechar? Bueno, decido. Efesios 4, acuérdense, dice, despojarse, renovarse en la mente, vestirse de nuevos hábitos. Entonces dice, recibid con mansedumbre la palabra implantada, es decir, la actitud con la cual podés hacer cambios es creer que lo que Dios te está pidiendo es para que lo hagas, no para que lo ignores. Y dice que esta palabra implantada puede salvar vuestras almas. Cuando habla de cuál puede salvar vuestras almas, no está hablando de la salvación relacionada con la vida eterna, sino la salvación de mantenernos dentro de la inmundicia, de la abundancia de malicia, de los viejos hábitos. Versículo 22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Y esta es una manera de engañarnos a nosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida la imagen que le devolvió el espejo, olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado, súper feliz en lo que hace. Así que tenemos que hacer algo, sabiendo estos tres principios que tiene todo creyente de la iglesia hoy. Ahora quiero dedicar un poquito de tiempo a las dificultades que se derivaron de la pandemia. Y bueno, ahí tienen los nombres del virus, el SARS-CoV-2, o también llamado 2019 nuevo virus, o HC, de humano es la H, o simplemente COVID-19 como lo conocemos. Yo coloqué 8 cosas que sucedieron en el año 2020 que me parecen de las más relevantes
y vamos a mirarlas. Primero, el aislamiento físico que se generó entre los hermanos de la iglesia y entre las propias familias, tanto de la iglesia como de los inconversos. Pero estamos centralizados en la iglesia local. Ese aislamiento físico involucró también el aislamiento emocional, porque no vernos, no abrazarnos, no participar de la cena del Señor en la iglesia local generó que en algunos grupos decidan hacerlo por WhatsApp, lo cual no es lo mismo, porque la cena del Señor quedó establecida de esta manera, para poder examinarnos delante de Dios y resolver los conflictos con los hermanos. Y por WhatsApp, por Zoom, por Meet, por Skype, eso no se puede hacer. Es más difícil. Eso implicaría que deberíamos resolver los problemas mucho antes de llegar a ese día de la cena del Señor. Pero bueno, no lo hemos aplicado porque no nos parece coherente. En tercer lugar, el aislamiento espiritual que se produce entre los hermanos de la iglesia local. Esto es lo que más afecta, porque esto genera apatía en la obra evangelística y en el trabajo de mantener a los discípulos con conocimiento y actividad. En quinto lugar, esto lleva apatía en las ofrendas. Descuidamos los proyectos edilicios porque hay actividades de edificación por grupos y por edades, y hablamos de edificación también en el trabajo espiritual. Dejamos de reunirnos. En sexto lugar, hay una apertura en las redes sociales donde nos involucramos un poco más y empezamos a tener influencias, tanto buenas como no tan buenas, porque podemos escuchar a personas que predican correctamente y otras que no son tan buenas. En séptimo lugar, aparece la ansiedad. Ya nos apareció el año pasado en cuanto al futuro de la iglesia local y las reuniones. ¿Qué va a pasar? ¿Dónde nos vamos a juntar? ¿Será que esto vino para quedarse de esta manera por Zoom? Y eso genera también aflicción, porque hay nuevos escenarios políticos, hay nuevos escenarios económicos, y todos, en una mayor o menor medida, nos encontramos con estas dificultades. Pero como toda dificultad puede ser causa de beneficios, se me ocurrió que podíamos ver por lo menos 4 beneficios que se derivan de esto de la pandemia del COVID. En primer lugar, casi todos empezamos a descubrir y a usar las redes sociales y las nuevas tecnologías. Aún personas de 80, 90 años saben algo más del celular. Se negaban en el 2019, pero ahora lo usan. También hemos tenido descubrimientos y acercamientos con hermanos de otros lugares que nunca nos hubiéramos imaginado. A nosotros nos pasa con Chile, Perú, Bolivia, Venezuela, Colombia, Brasil, Uruguay. Ya teníamos gente de Uruguay nosotros. Entonces esto es un beneficio que se nos generó. Nos dimos cuenta que hay muchos más hermanos en el mundo. En tercer lugar, descubrimos cómo usamos nosotros el tiempo. ¿De qué manera nosotros tenemos mecanismos de argumentación, tanto para hacer las cosas correctas o buenas o las que no son tan buenas? Y esto es lo que 2 Corintios, capítulo 10, nos explicaba Adrián los otros días, que la palabra de Dios nos dice que tenemos herramientas que no son carnales, que son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, para derribar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y eso lo hace la palabra de Dios. Y nosotros aprendimos una forma de usar el tiempo con mecanismos de argumentación para ambas cosas. Y en cuarto lugar, otro beneficio fue que pudimos determinarnos para el tiempo con el estudio bíblico, para trabajar con nuestros hermanos y ayudarlos, y también para una nueva manera de hacer evangelismo y discipulado. Y estas cosas son beneficiosas. Y bueno, tenemos que decidir cómo vamos a tener acciones puntuales para reforzar nuestra voluntad de nuevo e involucrarnos a trabajar en la obra de Dios.
Claro, ya no nos vamos a juntar en la iglesia y algunos iremos a hacer discipulado, nos encontraremos para hacer deportes, iremos a una casa a hacer un grupo de estudio y oración. Ya no es igual. Pero podemos hacer lo siguiente, y te desafío a hacer esto. En primer lugar, forma un grupo que esté relacionado con tu edad para evangelizar, para discipular y para edificar, para que después se puedan incorporar a tu iglesia local cuando esto termine. No solo le abro a la iglesia en Plátanos y a los creyentes en Solano y a los creyentes en Quilmes o a los que estén en Bernal o en Don Bosco, donde estén. Le hablo a los hermanos que están en Chile, que están en Bolivia, que están en Perú, que están en Venezuela, en Colombia, donde estés, forma un grupo relacionado con tu edad. En segundo lugar, te propongo que aprendas a utilizar el WhatsApp, el Zoom, el Meet o el Jitsi o el Skype. Hay muchas plataformas para hacer actividades cara a cara. Esas videoconferencias las tenés que conocer, tenés que saber cómo manejar, cómo compartir una pantalla. Y de esa manera vas a trabajar en la edificación, tanto de los niños de tu iglesia, de los jóvenes, de los adultos. Las mujeres pueden seguir teniendo sus reuniones, los hombres pueden tener sus reuniones, los abuelos, todas las edades de tu iglesia local pueden tener actividad. Esta pandemia no va a pasar rápido. Va a tener mutaciones todo el tiempo, el virus. Entonces, en 2 o 3 años, los laboratorios farmacéuticos ya van a tener vacunas para las diversas cepas. Vieron que en esta época, por lo menos acá en Argentina, se vacuna a los mayores, a los jubilados, contra cepas de las gripes invernales, porque son bacterianas y generalmente pueden complicar al paciente que tiene un problema de asma, un problema respiratorio, y entonces se los vacuna gratuitamente. Así va a quedar la vacuna virósica o para el virus SARS-CoV-19. ¿Por qué? Porque esto es parte de un negocio que obviamente tienen que hacer las farmacéuticas y por otro lado es algo que lo vamos a tener que hacer todos los años. Si se implementa lo que se llama el permiso para viajar de una ciudad a otra o de un país a otro, que es un pasaporte que en realidad lo único que dice es que estás vacunado, entonces todos tendremos que estar vacunados. Los 6.000, 7.000 millones de habitantes del mundo, imaginen los dólares que serán eso para la farmacéutica. Pero bueno, nosotros tenemos que hacer las cosas. En tercer lugar, te recuerdo, tenés que organizar una agenda personal para que vos puedas estudiar temas bíblicos, para que vos mismo puedas incorporarte a un seminario como el que tenemos, Fundamentos, los viernes a las 21, para que tengas una guía de estudio y luego vos profundizás. Tenemos la biblioteca virtual gratuita, donde tenemos los libros fundamentales que nos interesa que conozcas. Después, cuando crezcas en los años de estudio, te vamos a dar libros para que evalúes dónde están los errores, porque la mayoría de nuestras bibliotecas son protestantes y tenemos pocos libros dispensacionalistas con buena hermenéutica y para eso tenés que tener tu agenda personal. Y en cuarto lugar, te recomiendo que distribuyas fielmente tus ingresos, que recuerdes que los impuestos y gastos de una iglesia local continúan. Aunque vos no puedas congregarte físicamente, los gastos van a estar. Y nuestra iglesia tiene proyectos todavía para terminar ediliciamente, pero también tenemos que pagar nuestros impuestos. Así que estas son acciones importantes para implementar. Y en la diapositiva 13 hablemos de las conclusiones de este tema. Te voy a citar un pasaje que me gusta mucho, de los tantos lindos que me han gustado siempre en mi vida. Para cuando yo firmo algo uso Judas 24 y 25, pero cuando comparto con los hermanos información bíblica,
Utilizo Romanos 11, 33 al 36. Dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Si hacemos un clic más, yo te puse 3 palabritas. Dios sabe todo. Su sabiduría, su ciencia, sus juicios, sus caminos, todo lo sabe Dios. A tal punto que diseñó un universo perfecto. Aunque el pecado está presente y la naturaleza gime con dolores de parto, esperando la redención de esa opresión que tiene bajo el pecado y la aparición de los hijos de Dios glorificados, porque la naturaleza va a poder volver a ser naturaleza como Dios la diseñó en Edén cuando empiece el milenio. Eso está en las profecías del Antiguo Testamento. Y Dios lo sabe todo. Sabe lo que está pasando en tu vida, en la mía, cómo la angustia, la dificultad, todo lo que pasa, económico o físico. Lo sabe todo. 34. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Dios diseñó todo. Otras 3 palabritas que te dejo. Dios diseñó todo. No se le escapa el virus. No crean que si se ponen a ayunar, si se ponen a clamar, Dios va a cambiar. Esto es parte del plan perfecto de Dios. No dudes de eso. Por eso dice, ¿quién entendió la mente del Señor? Y Romanos 9 viene hablando de la elección soberana de Dios en el pasado de Israel. La dureza de corazón que Dios le permitió en el capítulo 10. Y los que van a ser salvos de Israel en el futuro, el remanente. Diseñó todo. Te quiero contar, esta pandemia también. La permitió, pero está diseñada en sus planes. Dios no es autor de lo malo en el universo, pero Dios permite. Y el que lo ejecuta es Satanás. 11:35. ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? 3 palabritas. Dios sustenta todo. Dice Hebreos 1 que sustenta el universo con la palabra de su poder. Los átomos de mi cuerpo, los átomos del universo, todo lo visible o invisible, está sostenido en la mano de Dios. No dudes de eso. 11:36. Porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Aquí te voy a poner más de 3 palabras. Dios debe ser adorado por cada creyente que ha recibido a Cristo como Salvador y está en una iglesia local. Porque su iglesia debe adorarle. Se hace individualmente. Lo podés hacer en tu casa. Algún día seguramente vamos a volver a tener una reunión todos juntos. Pero si tu iglesia ya implementó el sistema, bueno, ahora se suspendió de nuevo por la segunda ola, y podés congregarte, no te quedes en tu casa. Si tenés algún temor puntual por alguna enfermedad preexistente, estás en tu derecho de no congregarte. Yo he escuchado a pastores que dicen que lo más difícil que se les está presentando es, ahora no, porque vuelvo a repetir, acá en Argentina la segunda ola implica 15 días de aislamiento que hacemos prácticamente todos, excepto las escuelas y la policía y los médicos, ¿no? Quédate tranquilo. En este tiempo vimos que podemos hacer más cosas. Quiero que el Señor les bendiga, si está en sus planes, los sostenga en la prueba, que ustedes tengan sabiduría en estos tiempos y que nos podamos estar viendo, si Él no viene a buscarnos antes, el próximo domingo con nuestro tema relacionado con las consideraciones acerca del Evangelio. Que Dios les bendiga.